tragara, si no deglutiera, porque tiene una estenosis, no sé, alguna cosa o una malformación en la parte superior, entonces no va a poder deglutir y como consecuencia el líquido va a ir aumentando, lo que va orinando el fetito se va a acumular. Y a lo contrario, ¿no? Cuando esté disminuido quiere decir que el feto no está orinando, puede ser que sus riñones no estén funcionando bien. Entonces, se puede formar a partir de la función de esas estructuras, ¿no? Como les decía, del tracto urinario, la orina fetal tiene un importante rol en la formación de líquido amniótico. La mayoría, casi o gran parte del líquido amniótico va a ser orina fetal y se estima que se produce entre 7 ml a las 18 semanas, o sea, el fetito orina 7 ml cerca de las 20 semanas, 70 ml a las 25 y 600 ml al final del embarazo, siempre y cuando el riñón funcione bien, ¿no? Su función sea adecuada. Y como les decía, es reflejo de eso, ¿no? De que sí funciona bien. En el tracto respiratorio, el pulmón fetal va a originar también otra cantidad de líquido amniótico, ¿no? Por la excreción. La producción al final del término es más o menos de 200 ml desde los pulmones al día y esto va a ingresar a la cavidad amniótica y el resto va a ser deglutido por el feto. La absorción de líquido amniótico por el pulmón ha sido observado cuando el feto no tiene la tráquea, ¿no? Y como les decía, eso va a dar lugar a una acumulación en la cavidad, lo que es el polihidramnios, que es más cantidad de líquido amniótico. En el tracto digestivo puede haber polihidramnios asociada a atresia esofágica, duodenal o yeyunal, o sea, alguna alteración o anormalidad en el desarrollo del tracto digestivo. ¿Por qué son importantes para la deglución y la eliminación, ¿no? Va captando igual que una persona adulta todo lo que sirve y elimina lo que no. Y de la misma manera ayuda a que haya una reabsorción de sodio y agua a nivel de los intestinos, o sea que ya empieza a funcionar desde antes, desde la vida fetal. También va a haber producción y remoción desde la placenta y las membranas. La transferencia de sustancias a través de las membranas puede ser por flujo no difusional a través de los canales intercelulares y también puede haber una difusión simple. Ambos mecanismos van a estar regulados por el gradiente osmótico e hidrostático. Eso es lo que ya han llevado, ¿no? En fisiología, el paso de las sustancias o de la célula, del líquido a través de las células puede ser por los gradientes de presión osmótica e hidrostática. Entonces, siguen un mecanismo de difusión simple líquido a través de las membranas y también se produce líquido amniótico. Entonces ya hemos visto cómo es que se produce desde estas estructuras y para qué nos sirve que el embarazo tenga líquido o que la cavidad tenga líquido amniótico. Protege al feto frente a traumatismos físicos. Ustedes saben que no es que el fetito esté expuesto, dentro del útero el líquido amortigua, ¿no? Si tuviera un golpe, un accidente de tránsito, ayuda como que el golpe no sea directo. También va a servir como un ambiente óptimo para el crecimiento y desarrollo. Imagínense que el feto estuviera apretado dentro del útero, entonces no va a haber el desarrollo adecuado, las estructuras van a estar como pegadas y no van a poder crecer. También ayuda al crecimiento del feto sin distorsión o crecimiento. Por eso es que en algunos casos de oligohidramnios o cuando hay ruptura de membranas, que es el siguiente tema que nos toca, el feto puede tener malformaciones en los huesitos, secundaria a que por la pérdida de líquido el útero como que lo presiona, lo aplasta y entonces no permite desarrollar o desarrolla o se malforma dentro del útero apretado. Es un ambiente térmicamente estable. Sabemos que la temperatura corporal va a ser estable, ¿no? 36, 37 grados. Entonces, de igual manera, el líquido va a permitir que el feto esté calientito. Va a haber un desarrollo normal del tracto respiratorio, gastrointestinal y del sistema musculoesquelético. También ayuda a prevenir infecciones, ¿no? Aporta de forma inmediata líquido y nutrientes al feto o al embrión.
si es que éste lo necesita, o también va a haber un paso a través de la difusión desde la placenta de todos los nutrientes de la mamá. Van a difundir a través del líquido amniótico para que el feto pueda deglutirlo y captar todos los nutrientes. Y también nos va a servir a nosotros los obstetras como un medio útil para valorar la salud y la madurez fetal, porque ya les he ido mencionando que podemos hacer funciones ecoguiadas, sacamos un poco de líquido, podemos hacer estudios genéticos, podemos hacer estudios de maduración fetal, ver si hay alguna infección intraamniótica. Entonces nos ayuda mucho a poder valorar eso. Entonces, también en la producción van a estar no solamente el riñón, los pulmones o el intestino, ¿no? Sino que también van a estar el corión frondoso, las membranas, la piel del feto, el tracto urinario y respiratorio. Y en la eliminación van a participar el tracto gastrointestinal, respiratorio y la interfase entre la pared amniocoriónica y la pared uterina por difusión simple. Entonces, ¿cuál es el origen? Según la fase del embarazo, al principio el fetito todavía no tiene las estructuras bien desarrolladas, ¿no? Al principio del embarazo, en las primeras semanas, no tiene riñones, no tiene todavía los pulmones desarrollados, porque más o menos cerca de la semana 8 a 12 es que recién se acuerdan por embriología que va a empezar a formar estas estructuras y van a empezar a funcionar más adelante. Entonces, en las primeras semanas del embarazo, el corioamnios va a permitir un filtro molecular, permitiendo el pasaje libre de agua, solutos, electrolitos. Poca contribución del embrión porque no tiene las estructuras que van a producir el líquido, ¿no? Y ya a mediados al final del primer trimestre va a haber una difusión a través de la piel, que va a tener las 4 capas, y esta difusión es permeable hasta la queratinización fetal. Una vez que está queratinizado cerca de la semana 24 o 26, el feto ya no va a dejar que el agua se le salga, ¿no? Entonces va a ser hasta esa semana que la piel del feto nos brinda cantidad de líquido. En la segunda mitad del embarazo, ya con los órganos bien formados desde la semana 20-24, que por eso hacemos la ecografía morfológica, porque ya todas las estructuras están formadas y además van a empezar a funcionar. Tenemos a los riñones y a los pulmones para la producción de líquido, y para la eliminación el tracto gastrointestinal y la absorción de la sangre fetal que perfunde a través de la placenta. Entonces ya les había dicho que el volumen va a ir variando, no es que todo el embarazo tiene un mismo volumen o una misma cantidad de líquido. Durante la primera mitad del embarazo se va a correlacionar con el peso fetal, más o menos van a ser 50-50, la misma cantidad que el peso, ¿no? Y ya después aumenta hasta la semana 30 y empieza a disminuir para ser menor cantidad al final del embarazo. Entonces se ha demostrado que algunas enfermedades maternas o incluso la hidratación, la cantidad de líquido que la mamá ingiere, van a afectar el volumen sanguíneo fetal. Es igual que nosotros, ¿no? Si no tomamos líquido, nos deshidratamos, entonces tenemos menos cantidad de líquido. La hidratación materna entonces puede aumentar de alguna manera el volumen de líquido amniótico cuando mejora el flujo sanguíneo uteroplacental. No es que el agua se va a pasar directamente de la placenta, ¿no? Para poder medir la cantidad de líquido, nuevamente la ecografía nos va a ser de gran ayuda. Se han debido dar cuenta que en obstetricia la ecografía nos ayuda para todo, para definir los diagnósticos, para ver cómo está el feto. De igual manera nos va a poder ayudar a estimar el volumen de líquido amniótico. Existen varias técnicas que han ido desarrollando a lo largo del desarrollo, ¿no?, en la evolución de los años, para poder medir. Había una que era la de Manning-Hill, la regla 1, ¿no? Se hacía un barrido a través de todo el útero para seleccionar un bolsillo único. Bolsillos quiere decir, se refiere a, si ustedes han podido ver alguna ecografía, este es el útero, la cavidad, ¿no? Ahí está el feto, obviamente gordito, ¿no? Más como un palito. Entonces, más o menos,
van a ir viendo y la placenta que está aquí. Entonces, como que los ecografistas lo dividían en 4 bolsas o bolsillos y era donde había más cantidad de líquido. Y Manning Hill hacía todo el barrido para seleccionar un bolsillo único, digamos que el más profundo de líquido amniótico. Solamente medía este bolsillo y ya con eso estimaba la cantidad de líquido. Y era mayor a 1 centímetro y esto iba cambiando a lo largo de los años. Eso casi no lo utilizamos, ¿no? El índice de líquido amniótico significa ILA, es el que más se usa con más frecuencia y es descrita por Phelan y sumaba la profundidad vertical del bolsillo más grande en cada uno de los 4 cuadrantes y dio un valor normal de entre 8 a 18. Algunos libros también lo mencionan entre 5 y 25, entonces más o menos, dependiendo si les ponen ILA, tendría que ser el índice de líquido amniótico normal de 5 a 25, ¿no? Aunque también lo han puesto como 8 a 18, que está también dentro del rango de 5 a 25. Y Chamberlain hacía la medición única del bolsillo mayor y el valor normal era de 2 a 8 cc. Pero como les digo, el índice de líquido amniótico es el que utilizamos con mayor frecuencia. Bueno, ya hemos visto entonces para qué sirve y de dónde viene el líquido amniótico. Ahora vamos a entrar a las 2 patologías de variaciones en cuanto a la cantidad, ¿no? Uno es el oligohidramnios y el otro es el polihidramnios. Por terminología saben ustedes que oligo es menos o disminuido, ¿no? Y poli es más. Entonces vamos a denominar oligohidramnios cuando el volumen de líquido amniótico se encuentra disminuido con respecto a la edad gestacional. Entonces recuerden que al inicio va a ser menos cantidad, a la mitad del embarazo más y al final menos. Entonces tenemos que relacionar la edad gestacional con la cantidad para poder determinar si es oligo o no. El volumen de líquido amniótico tiene que ser menos de 400 ml después del segundo trimestre o el índice de líquido amniótico menor o igual a 5 centímetros. Es lo que les decía, ¿no? El rango de líquido va a ser de 5 a 25. Entonces, para considerar un oligohidramnios tenemos que tener menos de 400 ml al final o en el segundo trimestre o un índice menor de 5 centímetros y la menos de 5 centímetros o un volumen menor de 400 ml. Entonces en ese caso decimos que hay un oligohidramnios. Subjetivamente va a haber disminución del líquido amniótico con una disminución de la interfase líquido-fetal y vamos a ver el fetito como que más apelotonado, ¿no? Va a estar todo, se van a poder tocar las partes como que más fácilmente, porque no va a haber el líquido que nos permite el movimiento del feto en la cavidad uterina. Y semicuantitativamente el bolsillo vertical máximo de menos de 1 a 2 centímetros o un ILA menos de 5 centímetros, eso a la ecografía. Entonces aquí por ejemplo vemos un oligohidramnio severo. Aquí tenemos a las estructuras fetales, aquí están las extremidades y no se ve el líquido que sería más o menos de este color, ¿no? Vamos a ver otra imagen por aquí para que puedan comparar. Entonces, si ven, esto sería el líquido amniótico. Aquí está la placenta, este es el líquido y estas son las partes fetales. Este es de un polihidramnios, ¿no? Entonces, en este caso, se ve el líquido amniótico de este color, pero como vieron en la anterior imagen, están las estructuras fetales, aquí la placenta, pero no se ve ese líquido. Entonces ahí hay un oligoamnios severo. Tiene una incidencia de 3.94% de todos los embarazos y al inicio del embarazo es menos frecuente porque la cantidad también es escasa, ¿no? Pero es de peor pronóstico.
Mientras menos líquido al principio, menos le va a dar la libertad de poderse desarrollar al fetito. En cambio, la disminución del líquido amniótico suele hallarse frecuentemente en los embarazos más allá del término. Mientras más semanas gestacionales tenga, más probabilidad de que haya un polidramnios o aumento de la cantidad, ¿no? Disminución de la cantidad. Y eso hace, ustedes imagínense, si no hay líquido, entonces el fetito y sus estructuras se van a apretar y el riesgo mayor es la compresión del cordón. Si comprimimos el cordón umbilical, entonces no le va a llegar sangre desde la placenta hacia el feto, haciendo que secundariamente haya un sufrimiento fetal. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología? ¿Por qué es que va a haber menos líquido? En la mayoría de los casos se produce, les decía, en los embarazos post-término o cuando ha habido una ruptura de membranas, ¿no? Entonces, la mayoría de los oligohidramnios puede deberse a una malformación del feto que evita que se produzca o a un mal funcionamiento de sus estructuras, pero también va a estar relacionada con la ruptura prematura de membranas, o sea que la membrana se rompe y va a haber pérdida transvaginal de líquido y por lo tanto va a disminuir el líquido. Esto puede ser que la mamá sí se haya dado cuenta o que hayamos hecho un diagnóstico de ruptura de membranas o que no hayamos hecho un buen diagnóstico, ¿no? Entonces el crecimiento intrauterino retardado también, como hemos visto en el tema pasado, puede hacer que disminuya la cantidad de líquido porque no están los órganos funcionando como normalmente deberían. Entonces, dentro de las causas fetales de un oligohidramnio pueden haber malformaciones cromosómicas como el síndrome de Turner, la trisomía 18, malformaciones genéticas, principalmente de las estructuras genitourinarias, ¿no? Agenesia renal, que no tenga riñón, que haya displasia renal, obstrucción uretral, extrofia vesical, disgenesia cloacal, hidroma quístico, hipotiroidismo, que hayan alteraciones esqueléticas, en los casos de embarazos múltiples, cuando hay una transfusión gemelo-gemelar o feto-fetal, que les había dicho en los monocigóticos, en donde uno se consume la sangre del otro, entonces no va a haber esa producción o ese funcionamiento normal de los riñones. En casos de malformaciones del sistema nervioso, meningoceles, encefaloceles o leucoencefalia, sabemos que desde el cerebro se envía, ¿no?, la señal para que el feto orine igual que en las personas adultas. Entonces cualquier malformación también puede hacer que haya menos producción o enfermedades cardíacas del feto. Entonces, dentro de las patologías fetales asociadas a un oligohidramnio van a estar la restricción de crecimiento, el sufrimiento fetal crónico, un embarazo prolongado, rotura prematura de membranas. Entre las placentarias van a estar el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que disminuye el flujo útero-placentario y la transfusión feto-fetal. Dentro de la etiología materna puede haber una insuficiencia uteroplacental, o sea, no hay un flujo sanguíneo normal entre la placenta y el feto. La hipertensión arterial, enfermedades como la preeclampsia, la diabetes, también pueden condicionar a que el feto tenga alguna malformación. Y también puede ser secundaria al uso de fármacos en la mamá embarazada, como los inhibidores de la prostaglandina, los inhibidores de la enzima de la IECA, como la indometacina y el ibuprofeno. O sea que si nosotros le damos a una mujer ibuprofeno en el embarazo, secundariamente puede tener un oligohidramnio, ¿no? Y la indometacina, que vamos a ver que en el polidramnio se puede utilizar, disminuye la cantidad de líquido. Entonces, en este caso no hay que abusar del uso de la indometacina si es que la paciente tuviera alguna amenaza de parto pretérmino o una amenaza de aborto, y también pueden haber causas idiopáticas. La restricción de crecimiento intrauterino tiene asociada una alta incidencia de oligohidramnios, ¿no? ¿Y cuál va a ser el mecanismo? La hipoxemia secundaria, que va a haber una insuficiencia
insuficiencia uteroplacentaria, o sea que la placenta no le va a dar la cantidad suficiente de sangre al feto, va a dar una mala perfusión placentaria, produciendo una redistribución del volumen minuto, ¿no? Sabemos, ya les había dicho igual en algunos temas, que los órganos principales son el cerebro, los riñones, ¿no? Entonces, como no va a haber una cantidad suficiente de sangre que le va a llegar desde la placenta al fetito, la mayoría de la sangre que le está llegando se va a ir a proteger al cerebro, disminuyendo de esta manera la cantidad que le llegue al abdomen y a los riñones. La menor perfusión renal y la mayor liberación de hormona antidiurética van a conducir a una menor producción de orina. O sea, es más o menos que está habiendo una falla renal en estos pacientes. Aumenta la resorción pulmonar y en oposición puede existir un aumento de líquido por supresión de la deglución, ¿no? O sea, el tubo digestivo, la boca, porque no hay mucha cantidad de líquido, de perfusión sanguínea, entonces van a funcionar más lentamente para permitir que la sangre vaya a proteger el cerebro. Entonces esa es la fisiología de la restricción del crecimiento intrauterino para tener un oligohidramio. En un estudio se demostró una mejora de los patrones de la frecuencia cardíaca fetal en los pacientes con oligohidramios después de una amnioinfusión, o sea, después de haberle colocado líquido a través de una jeringa o de un aparato que permita llenar de líquido la cavidad. Aunque se observó el alivio de las desaceleraciones variables, ningún estudio demostró que hay un mejoramiento en el resultado al nacimiento de estos fetos, ¿no? Y la hidratación materna demostró un aumento de líquido en un 30% cuando las mujeres con oligohidramios eran tratadas con agua. La hipoplasia pulmonar. Pacientes con oligohidramios prolongados, o sea que no hay buena cantidad de líquido, tienen un alto riesgo de hipoplasia pulmonar. Los pulmones necesitan para expandirse espacio, ¿no? Entonces, si la paciente no tiene una cantidad de líquido, lo que hace es comprimir al feto y comprime el tórax fetal, haciendo que los pulmones no tengan esa libertad de desarrollarse o de funcionar. Entonces es un factor importante la cantidad de líquido en el desarrollo de los pulmones, ¿no? El desarrollo pulmonar va variando a lo largo de cada etapa del embarazo. En el periodo embrionario, desde la concepción hasta la quinta semana, es pseudoglandular entre las semanas 5 y 17, canalicular entre las semanas 16 y 24, y al final se forman los alveolos desde la semana 24 hasta el término. Entonces el oligohidramio conduce a una hipoplasia pulmonar durante el estadio canalicular, ¿no? Entonces, mientras más temprano sea la disminución de la cantidad de líquido, más daño va a dar al pulmón. Y posteriormente, obviamente, el niño va a tener dificultad al respirar porque no va a haber un buen desarrollo pulmonar. ¿Cómo debemos evaluar y cuándo evaluamos la cantidad de líquido amniótico? Debe realizarse durante el control prenatal, determinado con laboratorio, la clínica, y en especial lo que más nos ayuda es la realización de una ecografía, ¿no? Se puede solicitar la ecografía Doppler, perfil biofísico también para valorar la madurez fetal. Y estos estudios nos ayudan mucho más o nos sirven mucho más a partir de las 20 semanas, que es la etapa en la que el feto ya tiene mayor chance de vida, ¿no? Si es que va a continuar con el embarazo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del oligohidramio? Primero, clínica, ¿no? Cuando el examen físico se encuentra la altura uterina por debajo de lo esperado por la amenorrea, lo que ya sabemos medir, ¿no? Otra vez la medición de la altura uterina nos va a ayudar bastante. Si medimos y calculamos más o menos por fecha de última menstruación o por las primeras ecografías que la paciente tenía, no sé, 37 semanas, pero resulta que tiene una altura uterina de 22 más 7 sería 29, ¿no? Para 37 semanas habría una
discordancia de la edad gestacional con la altura uterina. Entonces la medición de la altura uterina va a estar por debajo de lo que esperamos para la edad gestacional que hemos calculado. Se van a palpar también fácilmente las partes fetales, es decir, que si no hay líquido va a ser más fácil hacer las maniobras de Leopold y tocamos la cabecita, las manitos, no sé lo que se vaya a tocar, ¿no? Además de la clínica le vamos a hacer una ecografía para poder determinar los índices que les decía de líquido amniótico. Podemos hacer una ecografía Doppler para valorar la funcionabilidad hemodinámica que tiene el feto. Podemos hacer un perfil biofísico, un registro cardiotocográfico, eso sí estamos sospechando de que hay alguna alteración del bienestar fetal asociado al oligohidramio. El manejo del oligohidramio, la ecografía de alta resolución busca signos de sufrimiento fetal, ¿no? Puede ser una restricción de crecimiento, les he dicho ya por qué hay oligohidramios en los fetitos con restricción. Vamos a ir a buscar también en las ecografías morfológicas si hay una malformación del tracto urinario, si tiene los riñones, si tiene bien formadas todas las estructuras. Sí, vamos a tratar de hacer el diagnóstico de RPM a través de hacer cultivo de líquido amniótico, o vamos a hacer una cristalografía, ¿no? Vamos a hacer una monitorización electrónica del latido cardíaco para ver si hay alguna alteración, y podemos hacer una amnioinfusión, que lamentablemente, por lo menos yo no he hecho nunca, ¿no? Pero existe ese tratamiento de poder insertar a través de un catéter, de una cánula, líquido o solución fisiológica que nos permita aumentar el líquido, ¿no? Podemos hacer amniocentesis para análisis cromosómico y la maduración pulmonar para determinar cuándo vamos a interrumpir ese embarazo en caso de oligohidramio, o también podemos hacer una cordocentesis, eso en los casos en los que estemos sospechando de una malformación congénita como causa del oligohidramio. Les decía que podemos hacer una amnioinfusión profiláctica para evitar principalmente alteraciones de la frecuencia cardíaca durante el parto, y esto secundaria a la oclusión del cordón umbilical. Si el feto comprime contra el útero el cordón umbilical, obviamente va a haber alteraciones de la frecuencia cardíaca, puede entrar en un sufrimiento fetal. Para esto podemos hacer una amnioinfusión y vamos a descomprimir el cordón umbilical, y de esta manera vamos a mejorar, ¿no?, la perfusión cerebral, renal y de todas las estructuras del feto. Han hecho estudios que han visto que haciendo la amnioinfusión puede mejorar el latido cardíaco y disminuir la frecuencia de sufrimiento fetal. Entonces la otra patología opuesta, chicos, va a ser el polihidramio, ¿no? Que a diferencia del oligo, que es menos, poli va a ser mayor. Puede estar presente entre 0.4 o 4% de los embarazos y puede ser leve, moderado o severo, ¿no? Vean ustedes que hay más polihidramios leves que severos, 79 a 5% de las embarazadas, y esto se debe o se define como una acumulación excesiva de líquido amniótico en algún momento durante el embarazo, que va a ser más de 2000 ml. Lo que era normal, ¿no?, entre 800 y al final del embarazo 300, 200, va a ser 2 litros de líquido amniótico en ausencia de embarazo múltiple. Cuando hay embarazo múltiple, obviamente va a haber más cantidad de líquido en cada bolsa, ¿no? Antes de la ecografía, el diagnóstico se lo hacía principalmente midiendo la altura uterina, que era obviamente mayor a lo esperado para la amenorrea. Y había una dificultad de palpar las partes fetales o auscultar el corazón. O sea que no era fácil ni escuchar el corazoncito ni poder hacer las maniobras de Leopold, porque el líquido hacía que el feto esté en alguna parte flotando, ¿no? El exceso de líquido amniótico mayor a 200 ml o un índice de líquido amniótico mayor a 24 o 25, entonces
son los criterios diagnósticos para un polidramnios. Entonces recuerden bien estos dos valores para poder analizar las ecografías que les vayan a enviar para saber si es o no un poli o un polidramnios, ¿no? Dentro de la etiología del polidramnios tenemos también causas fetales, anomalías del tracto gastrointestinal. Les decía que no va a haber un buen flujo o una dilución adecuada de líquido por una atresia esofágica, una hernia diafragmática, si hay una estenosis duodenal, un palocele, ¿no? Que el sistema nervioso no esté regulando bien la deglución. Las atresias interfieren en la absorción normal de agua y conducen a un exceso de líquido amniótico. Es probable que los pacientes que tengan anomalías no manifiesten, ¿no?, polidramnios en ningún momento, o ya se vea con más frecuencia al final del embarazo, cuando empieza a funcionar o a deglutir en mayor proporción el feto del agua. Las malformaciones del sistema nervioso, les decía que era la causa más frecuente, pero ya no, debido a que se han reconocido que las anomalías graves del sistema nervioso conducen a la interrupción del embarazo, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta que el feto tiene un tumor cerebral o no tiene cerebro, no lo dejamos ir hasta más allá del término, ¿no? O sea, no lo dejamos avanzar el embarazo. Entonces, es menor cantidad o menor proporción como causa de polidramnios. Ahí está la imagen que les mostraba hace rato, chicos, donde hay una atresia yeyunal. Si ven aquí, los pulmones no tienen el paso del esófago al yeyuno, y la cantidad de líquido amniótico es mayor hacia una estructura del fetito. Entonces también pueden haber anomalías del tracto urinario en un 13%, ¿no? Nefroma mesoplástico, obstrucción de la unión ureteropélvica unilateral, o a un deterioro de la capacidad de concentración del riñón que resulta en un volumen urinario elevado. O sea, el feto produce más orina, orina más. Puede estar también asociado a anomalías esqueléticas, de displasias, distrofias, miastenia grave o medicación con litio, también malformaciones del tracto respiratorio, como el quilotórax, que hacen que no haya ese mecanismo de reabsorción normal del líquido. Dentro del sistema cardiovascular fetal puede haber una incompetencia valvular, estenosis valvular, anomalías de Stenbar, arritmias, síndrome de transfusión feto-fetal o factores idiopáticos desconocidos. La mayoría de las pacientes con polidramnios no tenemos exactamente una causa específica, pero puede haber también trastornos del crecimiento, anomalías cromosómicas. Mayormente las anomalías cuando el polidramnio está asociada a malformaciones morfológicas, ¿no? Y en ausencia de anomalías morfológicas, mediante ecografía, puede haber trisomías 13, 18, síndrome de Down y etiologías maternas. Muchas veces hemos visto polidramnios asociados a diabetes mellitus de tipo 2. Las mujeres diabéticas, una gran proporción de estas mujeres van a tener polidramnios. Entonces en ellas es importante ir haciendo ecografías más frecuentes, ¿no? Si la paciente tiene diabetes descompensada, va a haber secundariamente feto macrosómico por acúmulo mayor de la glucosa. También puede estar asociado a eritroblastosis e hidroxetal y también a la hipertensión arterial crónica de la mujer. Entonces, dentro de la patogenia o cómo es que se produce el polidramnio, va a haber una alteración en la deglución del líquido, ¿no? Cuando se inhibe la deglución por algún factor mecánico, por una atresia, una esofágica o una anencefalia o espina bífida, o sea que no hay cerebro y no va a regular los reflejos normales de deglución, de succión, ¿no?, en el feto. Entonces eso hace que haya un aumento del transudado de líquido proveniente de las meninges expuestas y que se va a dirigir a la cavidad amniótica. Cuando no se afecta la deglución, puede ser que haya una micción excesiva por la estimulación de los centros cerebroespinales desprovistos de sus cubiertas o en ausencia del efecto antidiurético. No está funcionando el cerebro en cuanto a la regulación hormonal del riñón. Entonces puede
también acumular mayor cantidad de líquido. En los gemelos monocigotos, los gemelos que están dentro de una misma cavidad, hemos visto ya el síndrome de transfusión feto-fetal, en donde uno de los fetos le roba al otro la cantidad de sangre, ¿no? Es como que está recibiendo una transfusión sanguínea. Esta circulación compartida entre ambos va a hacer que uno de los fetos tenga una hipertrofia cardíaca, ¿no? Porque está manejando mayor volumen. Luego esto hace que aumente la circulación volumen minuto urinario y se identifican también túbulos renales dilatados, vejigas aumentadas de tamaño. En cambio, en el feto donante, el que tiene menos cantidad de líquido, va a haber túbulos renales contraídos y un oligohidramio, ¿no? Entonces, uno va a tener menos líquido y el otro puede secundariamente tener un polidramio. En la diabetes gestacional, la hiperglicemia materna va a producir hiperglicemia fetal y esto va a hacer que haya una diuresis osmótica, igual que en las diabéticas, ¿no? Orinan más. Entonces, eso es una señal de que el feto también está con una diabetes. Clínicamente, va a variar de acuerdo al grado de polidramio, siendo más acentuada cuando el polidramio es grave, ¿no? Obviamente. Debido a causas mecánicas, como va a haber mayor presión en el útero va a estar distendido porque hay gran cantidad de líquido, dentro y alrededor del útero va a haber una compresión de los órganos adyacentes. Entonces los pulmones, el intestino, todo va a estar y la mujer no va a poder ni caminar, ¿no? Entonces la distensión excesiva puede dar lugar a una disnea grave. La paciente no va a poder respirar con facilidad. ¿Por qué? Igual que en el embarazo múltiple, mayor cantidad de contenido, menor espacio en la cavidad abdominal. Puede haber edema debido a que el volumen del útero aumentado va a comprimir los grandes vasos, haciendo que llegue menos cantidad de sangre hacia las extremidades, la vulva y la pared abdominal. Entonces las mujeres con polidramios pueden tener edema de vulva, edema de los labios mayores, ¿no? Cuando la sintomatología va a ser más marcada cuando el polidramio es agudo, ¿no? Y esto puede ser en las etapas más tempranas del embarazo. La sobredistensión abdominal va a irritar el músculo uterino y puede asociarse a que haya un inicio del trabajo de parto antes de tiempo. Entonces también va a estar asociada con un parto pretérmino o una amenaza de parto pretérmino. Y en el polidramio crónico, que es de aparición más tardía, el aumento del líquido amniótico es mucho mayor que en el embarazo normal. Entonces les decía que a mayor distensión por la cantidad de líquido puede haber mayor probabilidad de que se desarrolle un parto prematuro, ¿no? Sea en presencia o no de malformaciones fetales. Cuanto más grave es el polidramio, mayor va a ser la tasa de mortalidad fetal, no solamente por la ruptura de membranas, a veces también la sobredistensión hace que las membranas se adelgacen tanto y se rompe automáticamente, ¿no? Espontáneamente. Y el dolor abdominal y las contracciones antes del término pueden asociarse con una ruptura prematura de membranas, parto pretérmino. Cuando hay ruptura de membranas, la descompresión brusca del útero, porque se va a salir a través de la vagina, puede hacer que haya un desprendimiento prematuro de placenta. Les he dicho en el tema de hemorragias de la segunda mitad, la descompresión brusca del útero puede causar que la placenta se desprenda de su sitio de inserción normal, ¿no? En el DPPNI. También puede haber a través de la ruptura el prolapso del cordón umbilical. Si hay mucha cantidad de líquido, al romperse el flujo rápido del líquido puede hacer que el cordón umbilical se salga a través de la vagina y eso también es una emergencia, ¿no? Puede haber disfunción uterina y hemorragia puerperal. La sobredistensión hace que el músculo se estire tanto que al momento de contraerse después de que nazca el bebé, muchas veces el útero se queda así, blando, flácido, no tiene la capacidad de poder contraerse. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante una paciente con polidramio? Lo contrario, ¿no? Al manejo de un oligohidramio. En los grados menores de polidramio, un polidramio es leve, muchas veces
simplemente con controlar que el feto esté bien, el bienestar fetal, la ecografía Doppler, el escuchar el corazoncito del bebé es suficiente, ¿no? Si existe disnea, dolor abdominal o la paciente ya camina apenas porque tiene un abdomen así enorme o una barriguita enorme, puede ser que necesite una internación, reposo en cama, ¿no? A veces se le puede dar diuréticos para tratar de eliminar un poquito el edema, la restricción de sal y agua que van a ser ineficaces, o sea, no significa que si no toma agua va a disminuir el líquido, ¿no? Podríamos hacer una amniocentesis de drenaje, hacer una punción y poder aspirar líquido, pero siempre tomando en cuenta el riesgo que puede haber de ruptura de membranas o de un proceso infeccioso. En estos casos podemos utilizar la indometacina, que afecta la producción de líquido amniótico, ¿no? En el pulmón, aumenta la absorción, disminuyendo la producción fetal de orina y aumenta el movimiento de líquido a través de las membranas fetales. Pero eso también tomando en cuenta la edad gestacional. Les he dicho que la indometacina solo podemos utilizar máximo hasta las 32 semanas, porque después el uso excesivo puede producir oligohidramnios y el cierre prematuro del ducto arterioso persistente, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en el manejo, pero si es un embarazo pequeño podemos utilizar indometacina para disminuir la cantidad. Entonces, también hacemos una ecografía, podemos hacer una amniocentesis de drenaje, laboratorios para poder definir, por ejemplo, si la paciente es diabética. Hacemos una curva de tolerancia a la glucosa, laboratorios como serologías para toxoplasmosis, citomegalovirus. Podemos utilizar fármacos como el nifedipino, si en caso hubiera contracciones uterinas, y una amniocentesis descompresiva y la terminación del embarazo, obviamente, si determinamos que el feto ya está maduro y que no va a haber complicaciones asociadas a la prematurez, ¿no? Entonces, este sería, chicos, el tema de alteraciones del líquido amniótico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido los dos temas o no les ha quedado claro? Solamente tomen en cuenta que